Buen día, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Humanos puentes hermosos, seres despertando. Qué frase la del título, ¿no? Seguramente convocó de distintos lados. Para algunos es una confirmación, para otros es qué raro Pablo diciendo eso, ¿no? Pero es una frase para que nos encontremos a través de ella, desde distintas miradas. Y la propuesta es la siguiente: explicar la lógica desde lo que es aplicable, desde lo que se ve en la realidad, en el cuerpo, en la salud. Y el camino lógico que propone Manu Puente y la bioexistencia consciente tiene mucho para decir de eso. ¿Ustedes saben cómo se programa una alergia? Yo en el cuarto libro es específico de alergias, pero desde el primer libro que hablo de las alergias, porque las alergias son la base de todos los síntomas. Quien aprende a trabajar las alergias de la bioexistencia consciente ya tiene una noción muy importante y muy avanzada sobre cómo se trabajan todos los síntomas. Pero básicamente en una alergia hay relaciones que se establecen en el inconsciente que le recuerdan al inconsciente escenas relacionadas con el dolor, escenas relacionadas con el sufrimiento, escenas relacionadas con la no continuidad de la especie. Básicamente, toda alergia es un anuncio de que atrás hay un síntoma. Lo he recategorizado hace poco así. La alergia no es un síntoma, sino que hay un anuncio, es un anuncio de que atrás de la historia que la originó hay un síntoma. Por eso no hay que terminar en el abordaje de la alergia cuando la alergia se va, sino cuando se comprendió toda la historia que hizo que aquel hecho doloroso, que al repetirse ahora generó la alergia, quede esclarecido, ¿okay? O que ese hecho doloroso aparezca. Bueno, pero básicamente sucede lo siguiente: una persona que aquí, como expliqué en muchos videos, tiene una alergia a las abejas, puede ser porque antes, en una situación anterior, por ejemplo, la picó una abeja y además su padre la retó, o en ese hecho, además de ser esta persona picada por una abeja, alguien se accidentó, alguien murió, se sintió solo, se sintió abandonado, es decir, lo vivió de una manera mucho más traumática, pero siempre en hechos que llevan a la muerte, a la separación del clan, al dolor y ese tipo de cosas. Lo cierto es que eso puede aparecer porque aquí esta persona es picada por una abeja y en escenas anteriores apareció otra abeja, pero después eso hay que abrirlo más y hay que ir de la abeja al aguijón, y el aguijón tiene relación en el inconsciente con la palabra aguja, y eso ya es una relación inconsciente. No es que la abeja tiene una aguja, la abeja tiene un aguijón y del resto se encarga el inconsciente. Esa unión interna, ese nexo que podríamos decir de pensamiento, lo genera el inconsciente. ¿Okay? Entonces, lo importante acá es darse cuenta que hay cosas que se generan de manera directa, sensorial, y hay cosas que se manejan y se crean a través del inconsciente. Es así que podemos seguir profundizando y esta persona puede encontrar que en su pasado había visto a alguien con una aguja clavada en el brazo y luego esa persona murió. Fui a visitar a mi abuelo, estaba en el sanatorio, tenía suero, vi la aguja en el brazo y después el abuelo murió. Tengo relacionada la aguja con la muerte. Entonces ahora el aguijón me provoca una reacción mucho más grande que cualquier otra persona que lo pique una abeja. Y así puedo seguir y puedo seguir. Y por ejemplo, y muy probablemente en el fondo, todas las alergias a las abejas, ¿en qué terminan allá en su origen cuando recorro la historia ancestral? Porque este abuelo que estaba con la aguja, seguramente atrás había más cosas, va a terminar muy probablemente en cuestiones sexuales. ¿Por qué? Porque la abeja es el ícono de la sexualidad, porque es la encargada de la sexualidad en las plantas, tal vez la sexualidad más vieja que tenemos, porque todos hemos pasado por esa etapa evolutiva. Hemos sido minerales, como hablo en el libro de elementos celulares, hemos sido bacterias, hemos sido hongos, hemos sido plantas, hemos sido peces, hemos sido muchas cosas, ¿okay? Hemos heredado la consecuencia de todo eso. Entonces, todo ese aprendizaje lo tenemos. Ahora, el hecho de que la abeja sea el ícono de la sexualidad y que hoy me pique una abeja y yo tenga una alergia por una cuestión sexual
que también aparece en los abordajes de alergia, quiere decir que todo ese proceso interior ocurrió en la esfera del inconsciente, en la esfera de las relaciones inconscientes, en la esfera del pensamiento. ¿Y eso qué significa? Que el pensamiento forma parte de la programación de los síntomas. Es así que entonces deberíamos ver cómo generamos después las relaciones. Esta persona tiene dentro de sí una relación establecida, es decir, abeja, problemas con la sexualidad, síntoma, evitar la abeja, porque recuerda a los problemas de la sexualidad, eso le hace su alergia. Abeja recuerda a la muerte del abuelo, por lo tanto su alergia lo que le está diciendo, evita la abeja. Abeja recuerda a la vez anterior que me picó una abeja y por lo tanto me retó mi papá, o justo en ese momento mis padres se separaron y había abejas en mi casa, tenía panales, perdí todo eso. Entonces la alergia que dice, evita la abeja. Hay establecido dentro de la psiquis de esta persona una oposición entre la existencia de la abeja y la existencia de la unión y la felicidad y la salud. Entonces, yendo a la frase que convoca en este video, el ser humano suele colocar en un lugar de oposición a la salud con respecto al dinero. Es una posición en que la coloca el ser humano cuando dice una frase tan simple como lo importante no es el dinero, sino la salud. Yo nunca escucho personas decir lo importante no es abrazar a tus padres, sino la salud. Lo importante no es comer, sino la salud. Lo importante no es estar feliz, sino la salud. A lo único que el ser humano coloca en un lugar opuesto a la salud, es decir, que tiene que ser una opción, o dinero o salud, es el dinero. Y por lo tanto, el inconsciente biológico sabe que hay una relación entre salud, enfermedad y muerte y va a priorizar la salud. Esto quiere decir que cuando una persona le está enseñando a su inconsciente que las opciones son dinero o salud, en cierto modo está haciendo que, al igual que el inconsciente de una persona evita la abeja, estas personas eviten el dinero. Ahora les voy a contar algunos casos en los que eso queda totalmente evidenciado, que no solo no es opuesto, sino que provoca síntomas. Ese juicio provoca síntomas, esa diferenciación provoca síntomas. Las personas muchas veces juzgan al dinero y además utilizan frases inconscientes en donde ponen al dinero en el extremo contrario a la salud. Y eso querría decir que todas las personas que tienen dinero están enfermas. O eso querría decir que todas las personas pobres están bien de salud. Y ambas cosas no son así. Entonces, es tan evidente que no debería ser la opción el dinero o la salud, que uno no puede recaer más que en una creencia distorsionada y cultural. Les voy a dar algunos ejemplos. El cáncer de próstata, ya lo di en un ejemplo anterior. Muchas veces el cáncer de próstata, que viene desde la psiquis más antigua del hombre y está totalmente relacionado con la continuidad de la especie y la seguridad de la especie, en algunos casos ocurre porque el hombre tiene más de 60 años y no tiene nietos varones que continúen con su apellido sobre la tierra. En otros casos ocurre por una cuestión de potencia sexual, de diferencia sexual, de que el hombre por ahí es mayor y la mujer es joven, o que ella tiene unos requerimientos sexuales superiores a los que él puede brindar, ¿ok? Y en muchos otros casos, hay muchos temas más, pero para redondear, porque si no el video va a durar una hora, en muchos otros casos, en el resto de los casos, tiene que ver con cuestiones muy primarias que hacen a la continuidad de la especie, es decir, asegurarle un hombre a sus hijos todo lo necesario para que vivan bien y para que la especie continúe. ¿Está bien? Los animales lo hacen de una manera, los pájaros, los leones, los lobos. El ser humano, ¿cómo se lo garantiza? Primero, el primer gesto de la próstata es depositar al espermatozoide en el útero, y el útero representa una casa. ¿Ok? Entonces eso está grabado en la psiquis del hombre. Y tiene entre sus programaciones de próstata a el hecho de proveerle una casa a los hijos. ¿Por qué? Porque para el inconsciente eso determina la continuidad de la especie. Lo segundo es que los hijos tengan asegurado el alimento, tengan asegurado la salud, la educación de los hijos, y todo eso está representado, en muchos casos, en el dinero. El dinero es el proveedor de todo eso. Entonces,
en muchos casos que he visto de próstata, o varios casos que he visto de próstata, para no exagerar, el problema estaba ahí, en que eran hombres que querían ayudar a sus hijos brindándoles una casa, o preocupados porque sus hijos no encontraban una casa, un lugar donde vivir, no tenían lo necesario para su salud, su alimento, su vestimenta y su casa principalmente, y estos hombres estaban preocupados porque no podían brindar eso. Y ese era el motivo de su inflamación, dilatación de próstata o problemas de próstata en general. Es decir, que hay una gran demostración de que dinero y salud no están en sentidos opuestos, sino que van muchas veces de la mano. Otro caso relacionado con eso es el de las glándulas mamarias. Mujeres que sienten o están preocupadas porque su hijo está en determinada situación y no lo pueden ayudar, ya sea porque está con un problema de salud del hijo y no le pueden pagar el tratamiento, porque tiene una adicción y los lugares donde los puede llevar no son los mejores lugares que ella consideraría, o porque necesita determinada cosa el hijo, o porque lo ve mal económicamente, o por lo que sea, no lo puede ayudar, y eso es lo que aparece muchas veces detrás de un cáncer de mamas. Y así, son muchos los casos en que una persona puede sentir que al no poder ayudar, al no poder brindarle la contención al otro, y a través del dinero, aparecen los síntomas. Por lo tanto, los invito a reflexionar y a no invitar a su inconsciente a que ponga la salud de un lado y el dinero del otro, porque ese inconsciente es muy probable que priorice la salud y es muy probable que se sienta necesitado a ver y a crear un universo en el que las personas cercanas que tengan dinero les den miedo en cuanto a la salud de esa persona, ¿ok? Entonces, hay un universo coherente, el universo es absolutamente generoso y el dinero y la salud no tienen por qué ir por canales opuestos. La biología así lo demuestra, a través de muchos de sus síntomas y de muchas creencias que hoy la humanidad tiene distorsionadas. Por ejemplo, otro es querer alejarse del dinero, ¿ok? Y no pretender que otros lo tengan. ¿Está bien? Para las personas, hay determinadas personas que tienen un juicio tan grande al dinero por su pasado, ¿ok? Porque siempre es por su pasado. ¿Por qué? Porque todas las personas que vinieron a trabajar problemas de dinero, hemos trabajado el pasado y eso se modificó y eso implicó el juicio al dinero. Las personas lo terminan sanando, cambiando y viviendo en una abundancia que incluye el dinero. Entonces, como lo sé, estas personas que tienen un gran juicio al dinero son muchas veces los grandes cómplices de que el dinero esté en otros lugares. Así que lo importante sería que estas personas retomen el poder sobre el dinero y hagan con el dinero cosas buenas, porque como digo en muchos videos, el tema no es el dinero, sino lo que se hace con él. Hay grandes fundaciones, grandes benefactores, grandes personas y empresas que hacen mucho por la humanidad, gracias también a que tienen dinero. Así como lo pueden hacer sin dinero, pero también el dinero sirve para hacer muchas cosas buenas. Así que los invito a correr esos juicios y a no seguir poniendo esa frase de lo importante es el dinero, es la salud y no el dinero, porque está generándoles escasez en algún lado de su inconsciente. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Gracias, amigos.